Página 29. El gran nivelador, Walter Scheidel, 2018. Violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. ¿Cómo se hace y es importante? Hay muchas maneras de medir la desigualdad. En los próximos capítulos normalmente utilizo solo los dos baremos más básicos, el coeficiente de Gini y porcentajes de ingresos o riqueza totales. El coeficiente de Gini calcula el grado en que la distribución de los ingresos o los activos materiales se desvían de la igualdad perfecta. Si cada miembro de una población determinada recibe y posee exactamente la misma cantidad de recursos, el coeficiente de Gini es 0. Si un miembro lo controla todo y los demás no tienen nada, se aproxima a 1. Así pues, cuanto más desigual sea el reparto, más elevado es el valor de Gini. Este puede expresarse como una fracción de 1 o como porcentaje. Yo prefiero la primera para distinguirlo más claramente de las proporciones de ingresos o riqueza, que normalmente se expresan en porcentajes. Estos nos indican qué proporción de los ingresos o la riqueza totales en una población determinada es recibida o poseída por un grupo particular que se define por su posición en la distribución general. Por ejemplo, el tan citado 1% representa a aquellas unidades, a menudo familias, de una población determinada que gozan de ingresos más altos o disponen de mayores activos que el 99% de sus unidades. Los coeficientes de Gini y los porcentajes de ingresos son medidas complementarias que ponen énfasis en diferentes propiedades de una distribución determinada, mientras que los primeros computan el grado de desigualdad total, los segundos proporcionan una perspectiva muy necesaria sobre la forma de la distribución. Ambos índices pueden utilizarse para medir la distribución de distintas versiones del reparto de ingresos. Los ingresos antes de impuestos y los pagos de transferencia son conocidos como ingresos de mercado. Los ingresos después de pagos de transferencia se denominan ingresos brutos y los ingresos netos de todo impuesto y pago de transferencia se definen como renta disponible. En adelante, solo haré referencia a ingresos de mercado y disponibles. Siempre que utilice el término desigualdad de ingresos sin más especificaciones, me refiero a los primeros. Durante buena parte de la historia documentada, la desigualdad de los ingresos de mercado es el único tipo que puede conocerse o calcularse. Asimismo, antes de la creación de grandes sistemas de redistribución fiscal en el Occidente moderno, las diferencias en la distribución de ingresos de mercado, brutos y disponibles en general eran muy pequeñas, al igual que en numerosos países en vías de desarrollo de la actualidad. En este libro, los porcentajes de ingresos siempre están basados en la distribución de los ingresos de mercado. Tanto los datos contemporáneos como históricos sobre el porcentaje de ingresos, sobre todo los que se hallan en lo más alto de la distribución, normalmente se derivan de archivos de impuestos que hacen referencia a ingresos antes de una intervención fiscal. En algunas ocasiones también hago referencia a ratios entre porcentajes o percentiles concretos de la distribución de ingresos, una media alternativa del peso relativo de diferentes horquillas. Existen índices de desigualdad más sofisticados, pero en general no pueden aplicarse a estudios a largo plazo que utilicen grupos de datos muy diversos. 9. El cálculo de la desigualdad material plantea dos tipos de problema, conceptuales y basados en evidencias. Dos problemas conceptuales de relevancia merecen atención aquí. El primero es que los índices más válidos miden y expresan una desigualdad relativa basada en el porcentaje de recursos totales capturados por segmentos específicos de la población. La desigualdad absoluta, por el contrario, se centra en la diferencia en la cantidad de recursos que recaen sobre esos segmentos. Esas dos perspectivas suelen arrojar resultados muy diferentes. Pongamos por caso una población en la que la familia media del decil más alto de distribución de ingresos gana 10 veces lo que una familia media del decil más bajo, por ejemplo, $100.000 frente a $10.000.
Por tanto, los ingresos nacionales se duplican mientras que la distribución de ingresos no varía. El coeficiente de Gini y los porcentajes de ingresos siguen igual que antes. Desde esta perspectiva, los ingresos han aumentado sin incrementar la desigualdad en el proceso. Sin embargo, al mismo tiempo, la diferencia de ingresos entre los deciles superior e inferior se ha duplicado, pasando de $90.000 a $180.000, lo cual garantiza unas ganancias mucho mayores para las familias acomodadas que para las familias con unos ingresos más bajos. Podemos aplicar el mismo principio a la distribución de la riqueza. De hecho, apenas existen escenarios creíbles en los que el crecimiento económico no provoque un aumento de la desigualdad absoluta. Por tanto, puede decirse que las medidas de desigualdad relativa tienen un punto de vista más conservador, ya que sirven para desviar la atención de una disparidad de ingresos y riqueza que crece persistentemente a favor de cambios más pequeños y multidireccionales en la distribución de los recursos materiales. En este libro sigo la tradición al priorizar mediciones estándar de desigualdad relativa como el coeficiente de Gini y los porcentajes de ingresos más elevados, pero pongo de relieve sus limitaciones siempre que sea apropiado. 10. Otro problema es la sensibilidad del coeficiente de Gini de distribución de ingresos a las necesidades de subsistencia y a los niveles de desarrollo económico. Al menos en teoría, es totalmente posible que una sola persona posea toda la riqueza que existe en una población determinada. Sin embargo, ninguna persona que esté absolutamente privada de ingresos podría sobrevivir. Eso significa que los valores de Gini de ingresos más elevados estarán por debajo del techo nominal de aproximadamente 1. Más concretamente, se ven limitados por la cantidad de recursos que sobrepasan los necesarios para satisfacer unas necesidades de subsistencia mínimas. Esta limitación es especialmente poderosa en las economías de bajos ingresos que eran típicas de casi toda la historia humana y que en la actualidad siguen existiendo en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, en una sociedad con un PIB equivalente al doble de la subsistencia mínima, el coeficiente de Gini no superaría 0,5, aunque un solo individuo consiguiera monopolizar todos los ingresos superiores a los que los demás necesitan para sobrevivir. En niveles más altos de resultados, el grado máximo de desigualdad se ve limitado aún más por las definiciones cambiantes de lo que constituye subsistencia mínima y por la incapacidad de unas poblaciones mayoritariamente empobrecidas de mantener una economía avanzada. Los coeficientes nominales de Gini deben adaptarse en conformidad para calcular lo que ha venido en llamarse tasa de extracción, el grado en que la cantidad máxima de desigualdad que es teóricamente posible en un entorno concreto ha sido actualizada. Este es un problema complejo que resulta especialmente importante en cualquier comparación de la desigualdad a muy largo plazo, pero que no ha empezado a despertar interés hasta hace muy poco. La abordaré con más detalle en el apéndice incluido al final del libro. 11. Esto me lleva a la segunda categoría, los problemas relacionados con la calidad de las pruebas. El coeficiente de Gini y los porcentajes de ingresos más elevados son medidas en general congruentes de desigualdad, normalmente, aunque no siempre, se mueven en la misma dirección cuando cambian con el paso del tiempo. Ambos son sensibles a las deficiencias de los datos subyacentes. Los coeficientes de Gini modernos suelen derivarse de estudios de familias, de los cuales se extrapolan distribuciones nacionales putativas. Este formato no es especialmente adecuado para determinar los ingresos más altos. Incluso en los países occidentales, los Gini nominales deben adaptarse al alza para tener en cuenta la aportación real de los ingresos más elevados. Asimismo, en muchos países en vías de desarrollo, los estudios a menudo son de una calidad insuficiente para extraer cálculos nacionales fiables. En esos casos, unos intervalos de confianza amplios no solo impiden la comparación entre países, sino que también pueden dificultar el análisis de cambios con el paso del tiempo.
Los intentos por calcular la distribución general de la riqueza hacen frente a desafíos aún mayores, no solo en los países en vías de desarrollo, donde se cree que un notable porcentaje de los activos de las élites se halla oculto en paraísos fiscales, sino incluso en entornos con abundancia de datos como Estados Unidos. Los porcentajes de ingresos normalmente se computan a partir de archivos fiscales, cuya calidad y características varían enormemente entre países y con el paso del tiempo y son vulnerables a distorsiones motivadas por la evasión de impuestos. Los bajos índices de participación en los países con ingresos más bajos y las definiciones políticas de lo que constituyen unos ingresos sujetos a gravamen plantean complejidades adicionales. A pesar de esas dificultades, la recopilación y publicación online de una creciente cantidad de información sobre porcentajes de ingresos más elevados en la World Wealth and Income Database ha afianzado nuestras ideas sobre la desigualdad de ingresos y ha restado importancia a indicadores de un único valor y un tanto opacos como el coeficiente de Gini en beneficio de índices más completos de concentración de recursos. 12. Todos esos problemas son nimios en comparación con los que nos encontramos si tratamos de retroceder en el tiempo para estudiar la desigualdad de ingresos y riqueza. Los impuestos sobre la renta rara vez son anteriores al siglo XX. En ausencia de estudios sobre familias, debemos recurrir a indicadores indirectos para calcular los coeficientes de Gini. Antes de 1800, aproximadamente, la desigualdad de ingresos en sociedades enteras solo puede calcularse con la ayuda de tablas sociales, estimaciones de los ingresos obtenidos por diferentes partes de la población que fueron calculadas por observadores contemporáneos o deducidas, quizá tenuemente, por estudiosos posteriores. Un número cada vez mayor de conjuntos de datos que en algunas zonas de Europa llegan hasta la Alta Edad Media han arrojado luz sobre las condiciones que experimentaban ciudades o regiones específicas. Archivos de impuestos a la riqueza en ciudades francesas e italianas, impuestos a valores de alquileres inmobiliarios en Holanda e impuestos sobre la renta en Portugal nos permiten reconstruir la distribución subyacente de activos y a veces incluso de ingresos. Lo mismo ocurre con algunos archivos de la era moderna temprana sobre la dispersión de tierras agrícolas en Francia y sobre el valor de patrimonios de sucesiones testamentarias en Inglaterra. De hecho, los coeficientes de Gini pueden aplicarse provechosamente a pruebas mucho más lejanas en el tiempo. Se han analizado de este modo los patrones de propiedad de terrenos en el Egipto romano tardío, la variación en el tamaño de las viviendas en el Alto y el Bajo Medievo en Grecia, Gran Bretaña, Italia y el norte de África y en el México azteca, la distribución de los porcentajes de herencias y dotes en la sociedad babilónica e incluso la dispersión de útiles de piedra en Çatalhöyük, uno de los primeros asentamientos protourbanos del mundo, datado en hace casi 10.000 años. La arqueología nos ha permitido llevar los límites del estudio de la desigualdad material hasta el Paleolítico en la época de la última glaciación. 13. También tenemos acceso a toda una serie de datos indirectos que no documentan distribuciones pero que, no obstante, se sabe que son sensibles a los cambios en el nivel de desigualdad de ingresos. El ratio de alquileres de tierras y salarios es un buen ejemplo. En las sociedades predominantemente agrarias, los cambios en el precio de la mano de obra en relación con el valor del tipo más importante de capital tienden a reflejar cambios en las ganancias relativas que corresponden a diferentes clases. Un valor índice creciente indica que los terratenientes prosperaban a costa de los trabajadores, lo cual provocaba un aumento de la desigualdad. Lo mismo ocurre con otra medición relacionada, la ratio de renta per cápita y salarios. Cuanto mayor es el porcentaje no relacionado con el trabajo en la renta, mayor es el índice y más desiguales podían ser los ingresos. Sin duda, ambos métodos tienen puntos débiles. Pueden estipularse alquileres y salarios de lugares concretos,
pero no tienen por qué ser representativos de poblaciones más numerosas o de países enteros, y los cálculos estimados del PIB en cualquier sociedad premoderna entrañan inevitablemente unos márgenes de error considerables. No obstante, esos datos indirectos normalmente son capaces de proporcionarnos una idea sobre los contornos de las tendencias de la desigualdad con el paso del tiempo. Los ingresos reales representan un conjunto de datos indirectos de más fácil acceso pero menos instructivo. En el oeste de Eurasia, los salarios reales, expresados en equivalentes de cereales, han podido calcularse hasta una antigüedad de 4000 años. Esta perspectiva a muy largo plazo hace posible la identificación de ejemplos de ingresos reales inusualmente elevados para los trabajadores, un fenómeno que podemos asociar de manera plausible con una menor desigualdad. Aún así, la información sobre salarios reales que no puede contextualizarse en referencia a valores de capital o PIB sigue siendo un indicador muy rudimentario y poco fiable de la desigualdad general de ingresos. 14. En los últimos años hemos sido testigos de considerables avances en el estudio de los archivos fiscales premodernos y la reconstrucción de salarios reales, ratios alquileres/salarios e incluso niveles de PIB. No es exagerado afirmar que buena parte de este libro no podría haberse escrito hace 20 o incluso 10 años. La escala, el alcance y el ritmo del progreso en el estudio de la desigualdad histórica de ingresos y riqueza nos da muchas esperanzas sobre el futuro de este campo. Es innegable que periodos prolongados de la historia humana no admiten siquiera el análisis cuantitativo más rudimentario de la distribución de los recursos materiales. Sin embargo, incluso en esos casos puede que seamos capaces de identificar señales de cambio con el paso del tiempo. Las muestras de riqueza de la élite son el más prometedor y, de hecho, a menudo el único indicador de desigualdad. Cuando las pruebas arqueológicas de un consumo abundante de la élite en vivienda, dieta o entierros dan paso a restos más modestos o cuando los signos de estratificación se desvanecen por completo, podemos deducir razonablemente cierto grado de equiparación. En las sociedades tradicionales, los miembros de las élites ricas y poderosas a menudo eran los únicos que controlaban suficientes ingresos o activos como para sufrir grandes pérdidas, unas pérdidas que son visibles en el archivo material. La variación de la estatura humana y otros rasgos fisiológicos también puede asociarse a la distribución de los recursos, si bien otros factores, como las cargas patógenas, también tuvieron un papel importante. Cuanto más nos distanciemos de los datos que documentan la desigualdad de una forma más inmediata, más conjeturales serán nuestras interpretaciones. Sin embargo, la historia global es imposible a menos que estemos preparados para inferir. En este libro intento hacer justamente eso. Al hacerlo, nos enfrentamos a un enorme gradiente de documentación, desde estadísticas detalladas sobre los factores que explican el reciente aumento de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos hasta indicios vagos de desequilibrios de recursos en los albores de la civilización, con una gran variedad de datos en medio. Aunar todo esto en una narración analítica razonablemente coherente nos plantea un desafío formidable. En buena medida, este es el verdadero reto de la desigualdad que invoca el título de esta introducción. He decidido estructurar cada parte de este libro de un modo que, a mi juicio, es el mejor para abordar ese problema. La primera parte sigue la evolución de la desigualdad desde nuestros comienzos como primates hasta principios del siglo XX y, por tanto, está organizada de una manera cronológica convencional, capítulos 1-3. Esto cambia una vez que hablamos de los 4 jinetes, los máximos impulsores de la igualación violenta. En las partes dedicadas a los 2 primeros miembros de este cuarteto, la guerra y la revolución, mi estudio empieza en el siglo XX y va retrocediendo en el tiempo. Hay una razón muy sencilla para esto. La equiparación por medio de las guerras con movilizaciones masivas y las revoluciones transformadoras ha sido sobre todo una característica de la modernidad.
La gran compresión de las décadas de 1910 a 1940 no solo aportó las mejores pruebas de este proceso, sino que también lo representa y constituye de forma paradigmática. Capítulos 4-5. En un segundo paso, busco antecedentes de estas rupturas violentas, pasando de la Guerra Civil estadounidense a la experiencia de China, Roma y la Grecia antiguas, así como de la Revolución Francesa a las innumerables revueltas de la era premoderna. Capítulos 6 y 8. Sigo la misma trayectoria en mis comentarios acerca de la guerra civil en la última parte del capítulo 6, desde las consecuencias de esos conflictos en los países en vías de desarrollo de la época contemporánea hasta el final de la República Romana. Esta perspectiva me permite establecer modelos de igualación violenta que están firmemente afianzados en datos modernos antes de explorar si también pueden aplicarse al pasado más lejano. En la quinta parte, dedicada a las plagas, utilizo una versión modificada de la misma estrategia pasando del mejor caso documentado, la peste negra de la Baja Edad Media, capítulo 10, a ejemplos cada vez menos conocidos, uno de los cuales, las Américas a partir de 1492, es algo más reciente, mientras que otros se sitúan en épocas más antiguas. Capítulo 11. El criterio es el mismo, determinar los mecanismos fundamentales de la igualación violenta causada por la mortalidad de masas epidémica con la ayuda de los mejores datos disponibles antes de buscar sucesos análogos en otros lugares. La cuarta parte, dedicada al fracaso de los estados y el desmoronamiento de los sistemas, lleva este principio organizativo a su conclusión lógica. La cronología es poco importante a la hora de analizar fenómenos que estuvieron mayoritariamente confinados a la historia premoderna, y seguir una secuencia temporal concreta no ofrece ninguna ventaja. Las fechas de algunos casos importan menos que la naturaleza de las pruebas existentes y el alcance de la erudición actual, que varían considerablemente en el espacio y el tiempo. Por tanto, empiezo con un par de ejemplos constatados antes de dedicarme a otros que comento con menos detalle. Capítulo 9. Casi toda la sexta parte, que trata de las alternativas a la igualación violenta, está organizada por temas y evalúo diferentes factores. Capítulos 12-13, antes de abordar resultados hipotéticos. Capítulo 14. La última parte, que junto con la primera contextualiza mi estudio temático, vuelve al formato cronológico. Avanzando desde el reciente resurgimiento de la desigualdad, capítulo 15, hasta las posibilidades de equiparación en un futuro próximo o más remoto, capítulo 16, completa mi panorámica evolutiva. Un estudio que aúna el Japón de Hideki Tojo y la Atenas de Pericles o el colapso de la civilización maya y la Somalia actual puede resultar confuso para algunos de mis compañeros historiadores, aunque no tanto, espero, para los lectores del ámbito de las ciencias sociales. Como decía, el reto que supone explorar la historia global de la desigualdad es serio. Si queremos identificar fuerzas igualadoras en la historia documentada, debemos encontrar maneras de salvar la brecha entre diferentes áreas de especialización tanto dentro como fuera de las disciplinas académicas y superar grandes disparidades en la calidad y cantidad de los datos. Una perspectiva a largo plazo requiere soluciones poco ortodoxas. ¿Es importante? Todo esto plantea un sencillo interrogante. Si es tan difícil estudiar las dinámicas de la desigualdad en culturas sumamente diferentes y muy a largo plazo, ¿para qué vamos a intentarlo siquiera? Cualquier respuesta a esta pregunta debe abordar dos cuestiones independientes pero relacionadas: ¿es importante la desigualdad económica a día de hoy y por qué merece la pena estudiar su historia? Harry Frankfurt, el filósofo de Princeton más conocido por su disquisición on bullshit, sobre la manipulación de la verdad, comienza su librito On Inequality discrepando con la valoración de Obama citada al principio de esta introducción. Nuestro reto más fundamental no es el hecho de que los ingresos de los estadounidenses sean sumamente desiguales. Por el contrario, es el hecho de que demasiados ciudadanos sean pobres. La pobreza es,
Sin duda, un blanco en movimiento, una persona pobre en Estados Unidos no lo sería en África Central. En ocasiones, la pobreza es definida incluso como una función de la desigualdad en Reino Unido. El umbral oficial de la pobreza se establece como una fracción de los ingresos medios, aunque son más comunes los criterios absolutos, como el umbral de $1,25 en los precios de 2005 utilizado por el Banco Mundial o la referencia al coste de la cesta de la compra en Estados Unidos. Nadie objetaría que la pobreza, se defina como se defina, es poco deseable. El desafío radica en demostrar que la disparidad de ingresos y riqueza como tal, y no la pobreza o las grandes fortunas con las que puede estar asociada, tiene efectos negativos en nuestra vida. 15. La perspectiva más pragmática se centra en los efectos de la desigualdad en el crecimiento económico. Los economistas han señalado repetidamente que puede ser difícil evaluar esta relación y que la complejidad teórica del problema no siempre se ha visto equiparada por la especificación empírica de las investigaciones existentes. Aún así, varios estudios argumentan que unos niveles más altos de desigualdad están vinculados a menores índices de crecimiento. Por ejemplo, se ha observado que una menor desigualdad de ingresos disponibles no solo propicia un crecimiento más rápido, sino también fases de crecimiento más prolongadas. La desigualdad parece ser especialmente perjudicial para el crecimiento en las economías desarrolladas. Hay quienes respaldan incluso la debatida tesis de que unos niveles elevados de desigualdad entre las familias estadounidenses contribuyeron a la burbuja del crédito que precipitó la Gran Recesión de 2008, ya que las familias con unos ingresos más bajos recurrieron a créditos rápidos, en parte producidos por la acumulación de riquezas en lo más alto, a fin de mantener los patrones de consumo de grupos más acomodados. En unas condiciones de préstamo más restrictivas, por el contrario, se considera que la desigualdad de riqueza es una desventaja para los grupos con bajos ingresos, ya que impide su acceso al crédito. 16. En los países desarrollados, una mayor desigualdad está asociada a una menor movilidad económica intergeneracional. Puesto que los ingresos y la riqueza parentales son sólidos indicadores del éxito educativo y de las ganancias, la desigualdad tiende a perpetuarse en el tiempo proporcionalmente a lo elevada que sea. Las consecuencias desigualadoras de la segregación residencial por ingresos son un tema relacionado. Desde los años 70, en las áreas metropolitanas de Estados Unidos, el aumento de la población en zonas con ingresos altos y bajos sumado a la disminución de zonas con ingresos medios ha provocado una mayor polarización. Los barrios acomodados en particular se han vuelto más aislados, un hecho que seguramente precipitará una concentración de los recursos, entre ellos los servicios públicos de financiación local, lo cual afecta a su vez a las posibilidades de vida de los niños e impide la movilidad intergeneracional. 17. En los países en vías de desarrollo, al menos ciertos tipos de desigualdad de ingresos aumentan la posibilidad de conflicto interno y guerra civil. Las sociedades con unos ingresos elevados se enfrentan a consecuencias menos extremas. Se dice que en Estados Unidos la desigualdad afecta al proceso político, haciendo más fácil que los ricos ejerzan influencia, aunque en este caso cabe preguntarse si es la presencia de grandes fortunas y no la desigualdad en sí misma la que explica este fenómeno. Algunos estudios han observado que unos altos niveles de desigualdad se correlacionan con unos niveles más bajos de felicidad. Solo la salud parece no verse afectada por la distribución de los recursos como tales, al contrario que los niveles de ingresos, mientras que las diferencias en materia de salud generan desigualdad de ingresos, no ha podido demostrarse el ejemplo a la inversa. 18. Lo que tienen en común todos estos estudios es que se centran en las consecuencias prácticas de la desigualdad material y en las razones esenciales por las cuales podría ser considerada un problema. Otra serie de objeciones a la distribución desigual de los recursos se fundamenta en la ética normativa y en las ideas de justicia social,
una perspectiva que queda fuera del alcance de mi estudio pero merece más atención en un debate que con demasiada frecuencia está dominado por cuestiones económicas. Sin embargo, aún sobre la base más limitada de un razonamiento puramente instrumental, no cabe duda de que, al menos en ciertos contextos, unos altos niveles de desigualdad y unas disparidades crecientes en ingresos y riqueza son perjudiciales para el desarrollo social y económico. Pero, ¿qué constituye un nivel alto y cómo sabemos si los desequilibrios crecientes son un rasgo nuevo de la sociedad contemporánea o simplemente nos acercan a condiciones históricamente comunes? Existe, por utilizar el término de François Bourguignon, un nivel normal de desigualdad al que los países que estén experimentando una creciente disparidad aspiran a regresar. Y si, como ocurre en numerosas economías desarrolladas, la desigualdad es mayor ahora que hace unas décadas pero menor que hace un siglo, ¿qué significa eso para nuestra interpretación de los determinantes de la distribución de ingresos y riqueza? 19. La desigualdad creció o se mantuvo bastante estable durante casi toda la historia documentada y las reducciones significativas han sido infrecuentes. Sin embargo, las propuestas políticas diseñadas para frenar o invertir el aumento de la desigualdad suelen demostrar pocos conocimientos sobre estos antecedentes históricos. ¿Debería ser así? Es posible que nuestra época sea tan diferente, que esté tan desvinculada de sus cimientos agrarios y no democráticos, que la historia ya no tenga nada que enseñarnos. Y lo cierto es que, sin duda, han cambiado muchas cosas. Los grupos con bajos ingresos en las economías ricas normalmente viven mejor que la mayoría de la gente del pasado, e incluso los habitantes más desaventajados de los países menos desarrollados viven más tiempo que sus ancestros. La experiencia vital de los perjudicados por la desigualdad es, en muchos sentidos, muy distinta a la de antaño. Pero no es el desarrollo económico o, en términos más generales, el desarrollo humano lo que aquí nos ocupa, sino cómo se distribuyen los frutos de la civilización, por qué se distribuyen como lo hacen y qué sería necesario para cambiar esos resultados. He escrito este libro para demostrar que las fuerzas que modelaban la desigualdad en realidad no han cambiado hasta resultar irreconocibles. Si queremos reequilibrar la actual distribución de los ingresos y la riqueza a favor de una mayor igualdad, no podemos ignorar lo que fue preciso para conseguir tal objetivo en el pasado. Debemos preguntarnos si alguna vez se ha aliviado una gran desigualdad sin una gran violencia, cómo son las influencias más benignas en comparación con el poder de este gran nivelador y si el futuro será muy distinto, aunque tal vez no nos gusten las respuestas. Página 41.